Muy buenos días, estudiantes del ciclo 6. Antes que nada, pues felicitarlos porque han alcanzado pues un logro más para aprobar el ciclo 5. Hoy vamos a tener una clase de física de ciclo 6. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la temática del día de hoy? Continuando con lo que hayamos visto en el ciclo anterior, pues vamos a hablar de algo que se llama velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial, por lo tanto va a tener una dirección y un sentido. ¿Listo? Sin embargo, pues vamos a hacerlo mucho más sencillo diciendo que el objeto se va a mover sobre una línea. Y al moverse sobre una línea, pues ya deja de ser importante su carácter vectorial. Entonces, ¿cómo vamos a definir la velocidad? Vamos a hablar de velocidad. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es la razón de cambio entre la posición y el tiempo transcurrido. Entonces, razón de cambio de posición con respecto al tiempo. La velocidad la vamos a simbolizar por la letra V. Y como es el cambio de posición, pues vamos a hablar de la posición 2 menos la posición 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que yo voy a medir la posición final y la posición inicial y voy a medir cuánto tarda el objeto de estudio en realizar ese desplazamiento. ¿Listo? Para ello, pues vamos a utilizar una gráfica de un objeto que se está moviendo con cierta velocidad sobre una línea. Para ello vamos a hacer un eje. En física no tiene sentido hablar de tiempos negativos. Entonces simplemente vamos a dibujar el primer y cuarto cuadrante. Sobre el eje horizontal siempre vamos a hablar de tiempo, que va a estar expresado en segundos, y en el eje vertical vamos a hablar de posición, que va a estar expresada en metros. Y vamos a decir que el objeto se va a estar moviendo ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Listo? Y eso lo vamos a ver con un análisis de gráficos. Vamos a ver acá un gráfico que va a ser de esta forma. Vamos a tener un gráfico que va a tener esta forma. Y para ello, pues vamos a utilizar una escala. Entonces la escala nos va a decir que aquí vale 1, 2, 3, 4, 5 segundos, 6, 7, 8, 9, 10 segundos, 11 y 12 segundos. Y sobre el eje vertical, como está expresado en metros, vamos a decir que aquí hay 5, 10, 15, 20, 25. Y hacia abajo vamos a tener menos 5, menos 10, menos 15, menos 20. Menos 15, menos 10 y menos 5. Entonces nosotros nos damos cuenta en este gráfico que nuestro objeto de estudio se está moviendo, ¿cierto? Porque al transcurrir el tiempo está cambiando de posición. ¿Listo? Entonces vamos a identificar. Si es positivo, el objeto se puede mover ya sea hacia arriba o hacia la derecha. En cambio, si la posición es negativa, significa que se está moviendo o hacia abajo o hacia la izquierda de nuestro punto de referencia. Vamos a identificar entonces los valores. Aquí vamos a tener un valor de 1, 2, 3 segundos y acá vamos a tener un valor de 15 metros. Aquí es tiempo que viene expresado en segundos y acá van a ser metros
que me indica la posición. Entonces voy a calcular la velocidad. Si me doy cuenta, aquí tiene una velocidad. Acá, en este movimiento, va a tener otra velocidad. En ese intervalo de tiempo, nuestro objeto de estudio va a tener nuevamente una nueva velocidad y finalmente vamos a tener este espacio y este espacio, que vamos a comenzar a hablar. Entonces, ¿cuántos intervalos de tiempo vamos a tener? Vamos a tener exactamente 1, 2 intervalos de tiempo, 3 intervalos de tiempo, 4 intervalos de tiempo y aquí vamos a tener un quinto intervalo de tiempo. Es decir, que vamos a calcular 5 velocidades, porque el objeto de estudio se va a estar moviendo en 5 instantes diferentes. Vamos a calcular la velocidad número 1. De acuerdo a nuestra definición, nos dice que es la posición 2. La posición 2 es la posición final y está ubicada en este punto. Ojo, porque la posición tiene que buscarse sobre este eje vertical. Entonces, la posición 2 para este primer intervalo o esta primera línea de color lila es 15 metros. 15 metros. Menos, aquí tenemos la formulita que nos dice que es menos. La posición 1. La posición 1 la van a encontrar acá. Y yo me doy cuenta que ahí vale 0 metros. Sobre el tiempo 2. Entonces, el tiempo 2 es aquí donde aparece la posición final. 1, 2, 3 segundos. Menos el tiempo inicial. Y aquí me doy cuenta que el tiempo inicial es 0 segundos. Hago la operación. 15 menos 0 me da 15 metros. Sobre 3 menos 0 me da 3 segundos. Ahora, 15 dividido entre 3 me da 5 metros por segundo. Dense cuenta que aquí vamos a tener un signo positivo. Ese signo positivo me dice que el objeto de estudio se está moviendo hacia la derecha. ¿Listo? Vamos a ver entonces en el intervalo número 2, la velocidad 2. Entonces vamos a estar en esta segunda línea, en ese intervalo de tiempo. Esa viene, o esta pasa a ser la posición final. Me doy cuenta que son 15 metros. Menos, voy a ver la posición inicial que va a ser este inicio de la línea. También me da 15 metros. Sobre, voy a ver el tiempo que ha transcurrido. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Han transcurrido 6 segundos. Para la posición 2, ¿no? Y para la posición 1 ha transcurrido 1, 2, 3 segundos. Hago la operación 15 menos 15 me da 0 metros. Sobre 6 menos 3 me da 3 segundos. 0 dividido entre 3 me da 0. 0 metros por segundo. ¿Qué me va a indicar ese 0? Ese 0 me va a indicar que el objeto se encuentra en reposo. Reposo o que está quieto. Alguien puede decir también que está pues parado y está correcta la afirmación. ¿Listo? Vamos a ver la velocidad en el intervalo 3. Velocidad en el intervalo 3. El 3 inicia acá y termina acá, entonces vamos a ver la posición final. La posición final me está indicando que está en 25 metros. ¿Listo? 25 metros. Menos la posición inicial, que viene a ser esta, me dice que va a estar en 15 metros. 25 menos 15 metros. Sobre, ahora vamos a ver el tiempo, el eje del tiempo para esta 3. Aquí han pasado, cuando está en la posición final, 5, 6, 7 y 8 segundos. Menos, en la inicial estaba en 6 segundos. Entonces hacemos la operación. 25 menos 15 me va a dar 10 metros. Sobre 8 menos 6 me van a dar 2 segundos. 10 dividido entre 2 me van a dar exactamente 5 metros por segundo. Como es positivo, puedo decir que el objeto se me está moviendo hacia la derecha. Vamos a ver
la gráfica para el intervalo 4. Entonces, en el intervalo 4, que es esta parte, 4. Entonces, la posición final va a ser 25, la posición inicial igual va a ser 25, tiempo final va a ser 10 y el tiempo inicial va a ser 8. Entonces, sustituyendo eso nos van a quedar 25 metros menos 25 metros sobre el tiempo final, que son 10 segundos, menos el tiempo inicial, que son 8 segundos. 25 menos 25 me da 0 metros, 10 menos 8 me da 2 segundos, y 0 dividido entre 2 me da 0 metros por segundo. Entonces, nuevamente me doy cuenta que en ese lapso de tiempo, el objeto estuvo en reposo. ¿Listo? Bueno, nos vamos para el intervalo número 5, que ya es el último intervalo que vamos a estar manejando. Entonces, el intervalo o la velocidad en ese espacio, que es el 5. Entonces, vamos a ver. Inicia acá, termina acá. Entonces, ¿cuál va a ser la posición final? Pues esta. En este caso me dice que son menos 5 metros. Menos 5 metros. Menos, ¿cuál va a ser la posición inicial según el gráfico? Entonces, según el gráfico me dice que está acá, que son 25 metros. 25 metros. Sobre tiempo final, 10, 11 y 12 segundos. Menos el tiempo inicial, que era en 10 segundos. Entonces vamos a hacer las operaciones. Menos 5 menos 25 me va a dar un valor de menos 30 metros. Sobre 12 menos 10 me van a dar 2 segundos. Menos 30 dividido entre 2 me va a dar menos 15 metros por segundo. Entonces vamos a interpretar esos 5 resultados. Ya hemos hecho aquí unas pequeñas interpretaciones. Vamos a seguir interpretando. ¿Listo? Listo. Entonces, veamos. Me dio positivo. Entonces puedo decir que se mueve a la derecha. O hacia arriba, ¿no? Si el movimiento es vertical. Vamos a asumir que es horizontal, que es como un carrito y el carrito se mueve sobre una línea horizontal. Aquí me dio 5 metros. Entonces nuevamente se mueve a la derecha. Mueve a la derecha. Que dijimos que estaba en reposo. Y acá dense cuenta que me dio negativo. Entonces, como es negativo, me va a indicar que se está moviendo. Se mueve a la izquierda. Es decir, si la velocidad me da positiva, se mueve a la derecha. Y si la velocidad me va a dar negativa, se mueve hacia la izquierda. Listo. Ya sabemos que es la velocidad y que representa en un gráfico de posición contratiempo. Esos gráficos que les acabo de mostrar, es un gráfico que me indica que se está moviendo que está acá. Decimos que se está moviendo posición contra tiempo, que es el eje horizontal. ¿Listo? Ahora vamos a analizar un movimiento muy sencillo que se llama el movimiento uniforme. ¿Qué me indica que un movimiento sea uniforme? Cuando un movimiento es uniforme, pues lo que me está indicando es que la velocidad es constante. Cuando la velocidad es constante, entonces siempre va a recorrer la misma distancia en el mismo intervalo de tiempo. Entonces la velocidad va a ser igual a la distancia, que la vamos a llamar x, sobre t, que va a ser el tiempo. Esto me va a permitir calcular la velocidad. Si yo quiero
calcular la posición, donde está el objeto de estudio, pues está dividiendo, va a pasar a multiplicar y vamos a tener velocidad por tiempo. Si yo deseo calcular qué tiempo se va a tardar el objeto de estudio, entonces despejo nuevamente, está multiplicando, pasa a ir, va a ser igual a posición sobre velocidad. Entonces, este primero me permite calcular la velocidad. La segunda ecuación me va a permitir calcular la posición. Y la tercera me va a permitir calcular el tiempo, que son tres variables que nosotros llamamos variables dinámicas. ¿Listo? Y con esa información, pues yo puedo comenzar a resolver problemas de objetos que se están moviendo. Por ejemplo, vamos a decir que la distancia que hay entre Bogotá y Villavicencio, la distancia entre Bogotá y Villavicencio es de 80 kilómetros. ¿Listo? Vamos a decir además que la velocidad en carretera, según las normas colombianas, la velocidad en carretera, la máxima es de 80 kilómetros por hora. Suponiendo que no hay tráfico y que nuestro conductor hábil se va a manejar o va a manejar el vehículo siempre con la misma velocidad, pues vamos a tener un movimiento uniforme. De tal modo que me van a preguntar qué tiempo tarda un vehículo con esta velocidad. Con esta velocidad constante, significa que el señor no va a frenar, no va a acelerar. La velocidad va a ser constante. En llegar de Bogotá a Villavicencio. ¿Listo? Entonces, como me están solicitando en el problema el tiempo, se cuenta que aquí me dicen qué tiempo, ¿cierto? Pues voy a utilizar la ecuación que me permite calcular el tiempo. El tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. La distancia son 80 kilómetros. La velocidad, pues va a ser 80 kilómetros por hora. Entonces, 80 dividido entre 80 me va a dar 1. Y simplificando, vamos a tener kilómetros acá y kilómetros acá. Se van a simplificar y la hora va a quedar abajo de abajo, por lo tanto va a pasar a arriba. Entonces, ¿qué tiempo tarda en recorrer esa distancia un vehículo con una velocidad de 80 kilómetros por hora? Pues va a tardar 1 hora. Entonces, respuesta. El vehículo tarda 1 hora en completar el recorrido. ¿Listo? Ese es un ejemplo típico de movimiento uniforme, es decir, con velocidad constante. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Ya que estamos en los Olímpicos, pues vamos a decir que vamos a ir para el caso anterior, los Olímpicos anteriores, y nos acordamos de Usain Bolt. Usain Bolt recorre una distancia de 100 metros en un tiempo de 9,71 segundos. Vamos a suponer
que Usain Bolt realiza esa distancia, recorre esa distancia con velocidad constante. ¿Listo? Y nos van a solicitar cuál es la velocidad de Usain Bolt. Entonces, la velocidad se calcula como distancia sobre tiempo. Entonces, tenemos que la distancia son 100 metros sobre el tiempo que son 9,71 segundos. Utilizamos nuestra calculadora y dividimos 100 entre 9,71. 100 dividido 9,71. Y eso nos da un valor para la velocidad de 10,3 metros por segundo. Es decir, que Usain Bolt recorre 10,3 metros por segundo, es decir, 10 metros con 30 centímetros en un segundo. Algo así como una casa y media normal. Recordemos que una casa tiene de frente 6 metros. Entonces, más o menos una casa y media en un segundo. ¿Listo? Vamos a hacer un tercer ejemplo. Este era nuestro segundo ejemplo. Ojo que les estoy haciendo los enunciados de forma verbal, ¿no? Entonces, vamos a calcular, ya calculamos velocidad, ya calculamos tiempo. Nos hace falta calcular distancia. Entonces, nos dicen que un vehículo que se encuentra con una velocidad de 22,2 metros por segundo, ¿cierto? ¿Qué distancia recorre cuando ha transcurrido un tiempo de 4/5 de minuto? ¿Listo? Entonces nos damos cuenta que aquí la unidad de tiempo son segundos, aquí la unidad de tiempo son minutos. Entonces vamos a tener que hacer una transformación. Esos minutos los vamos a pasar a segundos. Recordemos que un minuto tiene 60 segundos. Lo multiplico por 60 segundos, que va a tener un minuto. Hago la simplificación. Entonces yo digo, minuto aquí arriba, minuto aquí abajo se van a simplificar. Eso me va a dar un valor de 60 por 4 me da 240 sobre 5 segundos. De tal modo que el tiempo se me va a transformar en 48 segundos. Tenemos la división de 240 dividido entre 5. ¿Listo? Entonces eso me va a dar 48 segundos. Ya tengo el tiempo, ya tengo la velocidad, puedo calcular la distancia. La distancia la calculamos como velocidad por tiempo. La velocidad son 22,2 metros por segundo por el tiempo que me dio 48 segundos. Entonces vamos a multiplicar 22,2 por 48. Y eso me da un valor de una distancia de 1065,6 metros. ¿Por qué me van a quedar metros? Porque no olvidemos que siempre vamos a tener en cuenta las unidades. Segundo arriba y segundo abajo se simplifican y me van a quedar metros. Es decir, que un vehículo que se mueve con una velocidad de 22,2 metros por segundo y lo hace durante 48 segundos va a recorrer una distancia de 1065,6 metros. Más o menos un kilómetro. ¿Listo? En 48 segundos va a recorrer un kilómetro de distancia. ¿Listo? También podemos hacer ejemplos con transformación de velocidades. Voy a hacer un ejemplo. 4. Vamos a transformar una velocidad de 60 kilómetros por hora y las queremos transformar a metros por segundo. Entonces, ¿cómo hago esa transformación? Entonces, velocidad es igual a 60 kilómetros por hora por. Entonces, nosotros sabemos que el prefijo kilo significa 1000. Entonces, vamos a decir que van a existir 1000 metros por cada kilómetro de distancia. ¿Listo? Y aquí en la parte de abajo tenemos
una hora. Entonces, nosotros sabemos que en una hora hay 3.600 segundos. 3.600 segundos por cada hora que yo tenga. ¿Listo? Porque una hora consta de 60 minutos y cada minuto va a tener 60 segundos. Entonces multiplico 60 segundos por 60 minutos y eso me va a dar 3.600 segundos por cada hora que yo tenga. Entonces, miremos, kilómetro arriba, kilómetro abajo, se simplifica. Hora arriba, hora abajo, se simplifica. Hacemos la multiplicación de 60 por 1000, eso me da 60.000 metros sobre 3.600 segundos. Tomamos nuestra calculadora y dividimos 60.000 entre 3.600. 60.000 dividido 3.600 y eso nos va a dar un valor de 16.6. Es decir, que esa velocidad es de 16,6 metros por segundo. Así transformamos velocidades de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Puedo transformar de metros por segundo a kilómetros por hora? Sí. Pues vamos a hacer un cuarto ejemplo. Perdón, un quinto ejemplo. Vamos a transformar una velocidad de 24 metros por segundo y las queremos transformar a kilómetros por hora. Entonces, procedimiento. Vamos a hacer el procedimiento de manera sencilla. Tengo 24 metros por segundo. Entonces, yo sé que en un kilómetro hay 1000 metros. Yo sé que en una hora hay 3.600 segundos. ¿Listo? Ojo que esa transformación es diferente al ejemplo anterior. Entonces vamos a simplificar las cantidades. En este caso, pues nos damos cuenta que el metro está arriba, aquí el metro está abajo, este metro y este metro se simplifica. Aquí vemos que el segundo está arriba, el segundo está abajo, este segundo y este segundo se simplifica. Y hacemos un procedimiento que es el de la oreja. Cierto que nosotros ya sabemos multiplicar fraccionarios. Nos va a quedar 24 por 1 por 3.600 nos va a dar 3.600 kilómetros sobre 1000 por 1 me da 1000 horas. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es multiplicar y simplificar. Eso va a ser igual a 24 por 3.600. 24 por 3.600 nos da 86.400. 86.400 kilómetros. Eso dividido entre 1000 horas. 86.400 dividido entre 1000 me da 86,4 kilómetros por hora. Es decir, cuando un vehículo se mueve a una velocidad de 24 metros por segundo, eso equivale a que el mismo vehículo se esté moviendo a 86,4 kilómetros por hora. Y entonces ahí hemos resuelto problemas de transformación de unidades y de cálculos de posición, de distancia, de velocidad y de tiempo con un objeto que se mueve con velocidad constante. ¿Listo? Entonces, chicos, yo creo que esta tarde les voy a subir a ustedes la guía. Por favor, espero que revisen el video y resuelvan la guía. Esa va a ser la primera nota de la asignatura de física del ciclo 6. Las recomendaciones que les voy a dar a ustedes es que, por favor, cuando se inscriban a la plataforma de Classroom, ¿cierto? Con el código que les envié al grupo, lo hagan anotando primero los apellidos completos y
Luego colocan los nombres completos. De por Dios, no me van a colocar o vayan a inscribirse a la plataforma con el correo de su esposo, de su novio, de su novia, porque pues las notas las va a obtener pues su novio, su novia, su esposo o su esposa, como sucedió cuando estaban en ciclo 5, una niña que perdía el ciclo y pues cuando fuimos a hacer la revisión de las notas, pues encontramos que la niña enviaba los trabajos con el correo del señor esposo. Y pues el señor esposo estaba pasando y la niña estaba perdiendo. Y nos tocó borrarle las notas al esposo, eliminarlo de la lista y pasarle las notas a la niña. Entonces espero evitarme esos inconvenientes, muchachos. Por hoy no va a ser más, entonces espero que pasen un feliz fin de semana y no olviden desarrollar sus guías. Ya nos quedan 3 meses corticos, casi 4 meses, para terminar y poder coronar el ciclo 6, el cual les permitirá a ustedes graduarse de bachilleres. Entonces espero que por favor cumplan con sus compromisos académicos. Que pasen una feliz tarde.